Encontramos un Wendigo sin vida en la propiedad de mi abuelo. Lo que esconde detrás es simplemente inquietante. Si alguno de ustedes está escuchando esto, ¿por qué se involucran con ellos? Aparte del dinero, por supuesto. Siento que muchos de ustedes lo hacen por la emoción, la adrenalina. Pero, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde se esconde el miedo en el pánico? No me malinterpretes, un poco de riesgo es algo de alimento para el alma, pero muchos factores pueden salir mal en cualquier situación. En particular, ¿qué haces cuando encuentras el cadáver de un críptico que estabas cazando, estando totalmente desviscerado y desmembrado? Cuando te das cuenta abruptamente de que hay un pez aún más grande. Para comenzar, diré que mi abuelo no estaba al nivel de la caza de monstruos, pero él era un hijo de perra loco. Una vez cazó a un oso pardo usando nada más que una ballesta, barro mojado, hojas y, claro, su ingenio. Desde entonces ha tenido la cabeza montada sobre la chimenea de su casa del bosque. No puedo decir cuánto tiempo atrás está arraigado su amor por la naturaleza, pero sé que se cansó de la ciudad mucho antes de retirarse de su trabajo como ingeniero metropolitano. Desde entonces ha vivido en una casa antigua en los confines del noroeste del Bosque Nacional Olímpico, a tal vez unas 40 millas del propio parque en el estado de Washington. Solo puedo imaginar lo que debe haber estado viviendo allá afuera solo, pero nunca pareció peor para esto. En los últimos años he llegado a ser un buen amigo de un tipo que conocía en la universidad llamado Martín. Podía ver el mismo fuego en sus ojos que el de mi abuelo cuando se trataba del aire libre. Siempre me molestaba para que viniera a acompañarlo a acampar, ir a pescar, cazar o lo que sea. Fue una obviedad traerlo a una visita a casa de mi abuelo. Honestamente, temía que se llevaran demasiado mal y Martín nunca me volviera a hablar. Al final no importó porque ambos hemos estado arraigados con una aversión morbosa al bosque desde ese día. Mi amigo estaba particularmente ansioso esta vez, prácticamente vibrando en el pasajero de mi jeep. En el último viaje, mi abuelo prometió que le mostraría las cuerdas de despellejado y las pieles. Martín a menudo explicaba cómo se sentiría sentado frente a una chimenea rugiendo con una gran alfombra de piel de ciervo colocada debajo de ella. Pero mi motivación era simplemente ir a visitar a mi abuelo. No había estado respondiendo a mis intentos de contactarlo durante la semana pasada, así que naturalmente estaba un poco preocupado. Sin embargo, nos encontramos con un problema temprano conduciendo por el largo camino de tierra hasta la casa de mi abuelo. Al doblar una esquina, golpeé los frenos al ver los troncos de árboles caídos al otro lado de la carretera. ¡Oh, santo cielo, amigo! ¿Pero qué carajos ha ocurrido aquí?, Martín exclamó. Esto es sumamente raro. No ha habido ninguna tormenta últimamente, ¿cierto? ¿Crees que estemos en peligro? Yo me senté con las manos en el volante sin decir una palabra. No, bueno, lo que pasa es que el tiempo ha estado bastante despejado en estas partes desde marzo, así que no creo que haya sido el clima, contesté. ¡Oh, carajo! Vamos a averiguar, dijo mi amigo. Al apagar el motor salí del jeep. Los únicos sonidos eran las hojas que parloteaban en la brisa de mediados de la primavera. Obviamente el ruido blanco de la naturaleza. Estábamos a poco más de 2 millas de la casa, a una distancia a pie. Mi abuelo tenía suficiente equipo que no necesitábamos traer con nosotros, así que nuestras bolsas eran ligeras. Así que tomé mi teléfono, una linterna, agua, ropa de repuesto y mi reloj de utilidad atado alrededor de mi muñeca. Mi plan era llegar a casa de mi abuelo y volver a bajar en su camión para cortar los troncos caídos con una motosierra. Así es como se hacen las cosas en este maldito país. Y pensamos que sería más divertido atravesar el bosque junto a la pista. Después de un largo camino de tierra solo significaba aburrimiento. Bajamos por la pendiente del lado izquierdo y comenzamos nuestra caminata vigilando la carretera para seguir su ruta. Solo unos minutos después el olor nos golpeó. ¡Iuc! Era un olor pútrido.
No fue nada inesperado, los animales en el bosque mueren todo el tiempo. Aún así, esa parte cableada de mi cerebro fue rechazada por el olor. ¡Oh, carajo! Algo se está cociendo aquí, dije. No puedo imaginar cómo olería esta porquería en verano. Martín dejó salir una pequeña risa, pero estuvo de acuerdo. El hedor solo se hizo más fuerte a medida que íbamos. Estaba en su apogeo cuando casi me tropiezo con un objeto afilado en el suelo. Al principio pensé que era un grupo de ramas, pero la noción se disolvió rápidamente al ver sus pálidos reflejos y cerámicos. Era la cabeza de un ciervo decapitado yaciendo justo delante de nosotros. Sin embargo, esto estaba de mala manera. Los dientes estaban demasiado largos y el hueso de su cara estaba expuesto. Incluso con el olor me di cuenta de que estaba fresco y la sangre era negra viscosa estrellándose por el cuello y en la boca. Y luego mi amigo habló. ¡Maldita sea! Eso es raro. ¿Crees que un maldito oso hizo esto? Quiero decir, Martín, aquí solo hay osos negros, ¿verdad? Dudo que puedan lograr algo como esto. Quizás haya sido un puma, tal vez, no lo sé. Sin embargo, nunca he visto a un animal así quitarle la cabeza a un ciervo como este. Mis ojos se sintieron atraídos por un rastro de sangre formando una raya dentada delante de nosotros en el suelo. Mi mirada lo siguió hasta que terminó en el lío de un cuerpo del ciervo. Bueno, parecía cuadrúpedo desde la distancia, pero a medida que nos acercábamos me encontré que estaba muy pero muy equivocado. Era el cuerpo de un monstruo. Era grande en estatura, pero estaba huesudo y demacrado. Tenía garras largas y afiladas que se extendían por el suelo como cuchillos de cocina y estaba todo cubierto de parches de piel oscura. ¿Qué maldita sea es esa cosa? Martín llamó acercándose desde detrás de mí para echarle un vistazo. Cuando lo vio se quedó quieto y callado al igual que yo. No hubo ninguna declaración que pudiera hacer justicia a lo que estábamos viendo. He escuchado las viejas historias de los horrores que acechan en las profundidades de los bosques, pero nunca las había experimentado cara a cara. Todavía estaba acostado, sin vida, como las hojas caídas debajo de él. Parecía aplastado y roto, lleno de lo que parecían ser heridas punzantes, anchas y profundas. Martín solo se las arregló para hablar. Eso es. Pero antes de que pudiera decir más, un chasquido repentino rompió la tensión. Era el chasquido de una ramita. Mi columna vertebral se disparó en posición vertical. En contra de mi mejor juicio, encontré que mi cabeza giraba gradualmente en la dirección de la que había venido el ruido. Cuando tomé una forma vasta y libre en mi periférico, me di la vuelta para enfrentarme a lo que había ahí. Vi algo solo por un momento. Enormes y largas extremidades cubiertas de pelo peludo del color de la corteza de un pino. Pero tan pronto como me di la vuelta, la imagen desapareció. El temor creciente amenazó con separar mis labios en un grito. Miré a lo largo y ancho del bosque, pero ya no había nada. Oye, Ángel, ¿qué es eso? Espera, no me digas que el puma todavía está aquí, hombre. Martín susurró. No es nada. Sigamos adelante, podemos hablar de esto más tarde con mi abuelo, pero el gato todavía podría estar merodeando el lugar. Es mejor que no nos quedemos en el mismo lugar durante demasiado tiempo, hay que caminar, dije. Antes de irme, tomé algunas fotos del cuerpo sin vida destrozado en mi teléfono, haciendo zoom en la cabeza sin retroceder para obtener un mejor ángulo. Algo me dijo que volver hacia atrás, por breve que sea, sería un error terrible. Continué con mi ritmo urgente, fingiendo ignorar los fuertes movimientos entre los árboles cercanos. Los animales grandes inevitablemente moverán la basura con sus pies, con sus movimientos, pero ellos no rompen ramitas, no ramas enteras. Aún así, los movimientos sonaban cualquier cosa menos torpes. No, estos sonaban calculados. Eran los de un depredador acechador.
Tan duro como traté de escucharlos, me sorprendí a mí mismo mirando hacia los lados y detrás muy a menudo. No sé si esperaba ver algo o nada. Aún así, los bosques que nos rodeaban estaban vacíos aparte de nosotros mismos. Oye Ángel, si hay un león de montaña por aquí, deberíamos subir a la carretera un rato. Será más fácil escapar si es necesario. Yo estuve de acuerdo y nos giramos a la derecha subiendo por la pendiente de la carretera. En el fondo sabía que lo que fuera que hubiera no era un gato grande ni nada de eso. Solo decíamos eso para eludir el tema de los monstruos que ahora nos estaba pasando muy pero muy real frente a nosotros. El bosque de pronto se quedó en silencio mientras caminábamos por la carretera. Sin embargo, eso estaba lejos de ser reconfortante. Si el bosque es tranquilo, los depredadores también lo son. Es una idea bien conocida en la comunidad de entusiastas de la naturaleza. Lo que tranquilizó hasta cierto punto fue la visión de una manada de ciervos de pie en la pista. Se inclinaron la cabeza para mirarnos, pero no parecían demasiado perturbados por nuestra presencia. Al mismo tiempo, la sensación de estar expuesto, vulnerable, creció como un bulto duro en mis entrañas. Empezaron a seguir adelante a mediodía que nos acercábamos, deambulando fuera de la carretera y en el bosque. Uno de los ciervos se quedó en su lugar, pero no estaba congelado. Tal vez constreñido, se contrajo y lloriqueó cuando comenzó a levantarse del suelo como si estuviera con algún malestar de estómago. Y luego sucedió muy rápido. Sus gritos se cortaron cuando sus extremidades se rompieron y aplastaron. Profundas heridas estallaron sobre todo su cuerpo, y luego, como si hubiera estado allí todo el tiempo, se mantuvo firme. Fue una maldita pesadilla, enorme e inimaginable, rivalizando con 2 elefantes apilados. Ahora estaba encorvado descansando sobre sus extremidades anteriores increíblemente largas y gruesas, que terminaba en garras espinadas en forma de perezoso. Su cuerpo también era largo, terminando en un par de piernas más cortas, con las rodillas invertidas, con los pies apoyados por apéndices en forma de espolón. La cabeza, que se sentaba sobre un cuello arqueado, parecía un extraño cruce entre un caballo y un cocodrilo. Habían huecos en lugar de sus ojos. La piel desgarrada alrededor de su boca revelaba dientes horriblemente desiguales y deformes que sobresalían en ángulos horribles. La luz solar que se desvaneció salió de sus largas sesiones que cubrían sus costados y su cabeza. La criatura sin vida de antes definitivamente había peleado, pero nunca podría haber sido suficiente. Mientras estábamos de pie aturdidos, retribuía nuestra mirada, siendo los únicos movimientos reales los conjuntos de apéndices en forma de costilla ondulado en su parte inferior, convirtiendo al pobre ciervo en un saco roto de fragmentos de carne y hueso. El pobre animalito parecía desvanecerse ante nuestros ojos mientras sus costillas afiladas se forzaban más profundamente en su cuerpo. Era como una caja de jugo con las últimas gotas aspiradas. En este momento éramos parte del show. Estábamos paralizados. Algunos animales ya habían corrido, pero otros eran como estatuas en presencia de esta bestia. Y luego otro olor nos golpeó entonces, diferente del hedor a descomposición como antes, pero igualmente repugnante. Era como la tierra húmeda, el azufre, el metano y los peces muertos. Su fuente estaba clara a medida que el aliento de gas de la boca de la bestia se volvieron espesos, humedores ondulantes que se elevaban hacia el cielo nocturno. La tensión finalmente se rompió con la cáscara mutilada del ciervo golpeando en el suelo. Los ciervos restantes tomaron vuelo corriendo hacia los árboles y en respuesta la bestia rompió la cabeza en su dirección. Algo andaba mal con su cabeza, dando vueltas torpemente mientras giraba. Di un paso atrás mientras la cosa dejaba salir un grito gutural profundo antes de irme después de esto. Y luego su caballo enmarañado se balanceó violentamente. Se astilló con un árbol a medida que pasaba, pero no se inmutó por el impacto. Esperamos hasta que su galopeo tronador se desvaneciera en la noche, que se oscurecía rápidamente antes de decir algo. ¿Pero qué carajo fue eso?
¿Qué era esa cosa? Martín chisporroteó con lágrimas en sus ojos. No lo sé, hombre, pero tenemos que llegar a la casa antes de la puesta del sol. Tengo la sensación de que nuestras posibilidades de escapar de él son pocas o ninguna en la oscuridad. ¿Estás loco? Tenemos que irnos. Quiero llegar lo más lejos posible de este lugar. Hey, ¿pero qué va a pasar con mi abuelo? No podemos dejarlo aquí con esa cosa. Se lo va a cenar, dije. Mi amigo no me miró, pero no pasó el tiempo en desacuerdo, comenzando a correr por la carretera. Ya estábamos a mitad de camino de la casa de mi abuelo e incluso si quisiéramos escapar sería una tarea insignificante para la criatura aplastar el jeep fuera de la carretera. La luz solitaria en la distancia aparecía en las puertas del cielo, estaba irradiando seguridad, pero sabía que no podíamos seguir al aire libre, completamente expuestos. Miré hacia abajo a mi reloj de servicio público, haciendo una nota mental de la dirección de la casa, de norte a noroeste, antes de agarrar a Martín por el brazo y llevarlo por el lado izquierdo de la carretera. La cruel ironía de la naturaleza se manifestó en el terreno encogiéndose y engrosando la maleza. La luz de la casa se desvaneció rápidamente, dejándonos solo con nuestras orientaciones para navegar. Pensé que podríamos habernos desviado por un momento aterrador, pero luego vi la columna de humo sobre el distante dosel de los árboles que solo podía ser la chimenea de mi abuelo. ¡Hey, Martín! ¡Psst! ¡Es por aquí! ¡Vamos!, dije. A medida que nos acercábamos, no se hizo evidente ninguna luz. Tal vez ya se había ido a la cama. Era todo lo que podía adivinar con su falta de comunicación. Llegamos al borde de una colina inclinada hacia un claro plano, pero no había casa. Ahí estaba el pilar de humo, pero no había ninguna fuente. Comenzaba en el aire, de la nada. Mientras nos deteníamos a observar, el punto de donde venía el humo se sacudió en el aire. Cuando recogí el hedor orgánico, esto hizo clic en mi mente. Al igual que antes, allí estaba, mirándonos directamente, el espeso humo que vomitaba de su boca. Pero esta vez me di cuenta de algo más. Ahora que la luna colgaba en el cielo, su luz brillaba de algo debajo de la cabeza de la criatura. Eran 6 orbes negros, brillantes como la obsidiana, 3 a cada lado de su cuello. Estos se movían independientes el uno del otro y supe de inmediato lo que eran. Y sí, puedes imaginarlo, eran ojos, unos malditos y aterradores ojos. ¿Qué tipo de abominación es esta? Si esos eran sus ojos y se comió al ciervo con esa estructura que se asemeja a una caja torácica, entonces eso debe significar que tenía una cabeza falsa. ¿Era una distracción? ¿Un mecanismo de defensa tal vez? Tenía sentido cómo esta cabeza se tambaleaba flojamente con los movimientos antinaturales de la bestia. Siempre tratando de camuflajearse. El hecho de que lo hiciera y nosotros nos percatáramos del engaño fue lo que se volvió muy aterrador. Parpadeó en rápida sucesión y miré hacia abajo a mi reloj. Estábamos más al este. Nos habían engañado. Nos estaba guiando para esperarnos a la espera. En un movimiento agarré el hombro de Martín y lo tiré en dirección en la que estábamos destinados a dirigirnos en un sprint salvaje para vivir. La bestia de pronto entró en erupción en un movimiento. Las costillas onduladas se movían mientras caminaba con su galopeo retumbante. Martín solo me miró confundido. «Oye, Ángel, ¿qué estás haciendo? No podremos escapar de esta». «¡Oh, ya cállate! Simplemente corre lo más rápido posible, Martín. No te detengas». Nuestros pies fuertes fueron igualados por fuertes golpes y fuertes grietas de árboles que se rompían. No me atreví a robar una mirada atrás, temiendo que incluso la más mínima ruptura en el ritmo significaría la muerte. «¡Oye, Ángel, por allá!». Luché por ver de qué estaba hablando Martín hasta que la luz amarilla se volvió visible entre los troncos de los árboles. Estábamos a solo unos cientos de metros de distancia, pero me sorprendió que la criatura no nos hubiera alcanzado ya. Incluso los árboles que se interponían en su camino estaban siendo arrancados. Era un milagro. A nuestra izquierda había una densa parcela de viejos robles.
Yo me desvié hacia ellos, saltando a través de los espacios entre los troncos, lo suficientemente grandes como para que nosotros pasáramos. Yo golpeé el suelo rodando hacia los lados. Ni siquiera había tiempo para aturdirme mientras sonaba un inmenso slam desde donde acabábamos de estar. Yo me giré hacia atrás buscando ver un gran brazo que se desenvolvía a través de la brecha. Era grueso, pero no tan grueso como los robles. Las garras estaban golpeando, buscando ciegamente en nuestros frágiles cuerpos. ¡Ya casi!, grité y los dos empezamos a correr y nos acercamos a la luz. A medida que corríamos, los sonidos se volvieron distantes. ¿Estaba aturdido o todavía la criatura pensaba que estábamos detrás de esos árboles escondidos? Pero eso no importó. Todo lo que importaba era estar dentro de casa y no fuera en el bosque. La tierra chasqueó contra la parte delantera de la casa mientras patinábamos hasta detenernos. Golpeé la puerta, convirtiéndose en golpes cuando no fueron escuchados. En lo que probablemente fue el 20º golpe, mi puño solo se encontró con el aire y tropecé atrás de la puerta ahora abierta. Miré hacia arriba para encontrarme con la mirada de mi abuelo. Sus ojos estaban locos. No se parecía a sí mismo. Él miró detrás de mí a Martín y luego detrás de él. Lo que sea que vio por ahí, sus mejillas se contrajeron en respuesta. «Dense prisa, chicos, por favor entren», susurró. Lo saludamos y él se fue a cerrar la puerta, pero dudó. Su mano cayó floja y dijo: «Esto no sirve de nada». Y sí, tenía razón. Si la bestia quisiera hacer una visita aquí, lo haría independientemente de la seguridad de nuestro hogar. Lo seguimos simplemente en silencio hasta una escotilla de piso descubierta. «Vaya, ¿qué es eso, señor Barnett?», Martín preguntó con respecto a la escotilla. Esta es mi antigua bodega». Martín fue a preguntar más antes de ser interrumpido. «Por favor, baja la escalera primero, hijo. Yo responderé a todas tus preguntas una vez que estemos a salvo. Y aquí arriba no lo es». Él tiró de una manija abriendo la escotilla para revelar una robusta escalera de madera que conducía a un espacio bajo. Uno por uno bajamos por sus peldaños polvorientos, encontrándonos con el frío piso de hormigón en la parte inferior. El abuelo fue el último tirando de una pesada alfombra sobre la escotilla abierta antes de cerrarla y asegurarla. Como veo en sus caras, yo creo que estoy muy seguro de que han visto a esas cosas, ¿verdad? Estas no son nada gentiles». «¡Santo cielo, abuelo! Apenas nos escapamos con vida», jadeé todavía sin aliento de nuestra huida. «Así que lograron escapar y no les sucedió nada». Bueno, no podría decir eso, sobre todo porque tenemos algunos arañazos». «Muy bien, hijo, creo que lo hicieron bien». Caminó hacia una caja en el piso y se fijó sobre ella. Martín y yo nos miramos el uno al otro y luego nos volvimos a mirar de nuevo. Bueno, parece que usted sabe con lo que estamos lidiando, abuelo. Así que, ¿qué demonios es esta cosa?», Martín dijo. Mi abuelo le dio a Martín un ceño fruncido de desaprobación, cediendo rápidamente en el entendimiento. «Te reprendería por tus modales, jovencito, pero ahora no es el momento. Tenemos cosas más importantes». Solo soltó un jadeo cansado, dejando que su cabeza cayera antes de inhalar bruscamente y mirarnos hacia arriba. «Yo solo lo vi una vez antes, y fue en mis años universitarios. Tenía algunos amigos daneses en mi curso que me dijeron que debería ir a visitarlos allá e ir a hacer algo de mochilero en su país de origen». Fueron los mejores paisajes de Dinamarca, en serio. Habían muchas montañas que se elevaban de los árboles y todas esas cosas. Antes de que pudiera perderse en un sueño, me aclaré la garganta para traerlo de vuelta a la realidad. Cierto. Así que estábamos bastante metidos en el bosque cuando sucedió. Todos nos habíamos vuelto paranoicos porque pensábamos que algo nos estaba acechando, nos estaba persiguiendo. Era algo grande, tal vez un alce, pero nunca vimos nada, solo lo escuchábamos.
Y luego, oh santo cielo, una de las chicas frente a nosotros empezó a levitar. No lo sé con exactitud, pero ella se estaba levantando del suelo y fue agarrada o tomada por algo. Sea como sea el caso, se convirtió en un desastre. La apretó como una albóndiga aplastada, y yo lo vi entonces. Habían huesos curvos envueltos a su alrededor, apuñalando en profundidad. Yo nunca voy a olvidar su maldita visión. Es como una mancha en mi mente. Sí, claro, fue lo que vimos, dijo Martín. Solo que esta vez fue un ciervo. Parecía que se estaba succionando a otro ciervo cuando pasó. Sí, yo no puedo decir cómo funciona, solo puedes verlo si sabes que hay algo ahí. De todos modos, corrimos tan rápido como pudimos por el camino y parecíamos perderlo. Sin embargo, todo el tiempo hubo un hedor rancio, terroso y muy feo. Terminamos de vuelta en la ciudad desde la que habíamos empezado. Fuimos directamente a la estación de policía y lo denunciamos. Al parecer, todo lo que encontraron fue un pequeño trozo de carne, un trozo de muslo o algo así. Uno de los otros chicos me contó la historia más tarde. Él fue el que sacó el humo que vimos salir del bosque cuando estábamos de vuelta en la ciudad. Una antigua leyenda danesa dice que la gente a través de la historia vio columnas de humo en el bosque, y la mayoría de los que fueron a comprobarlo nunca regresaron. Dijo que el humo se movería, no como si fuera un fuego extendiéndose, sino como si estuviera vagando de un lado a otro, de un lado a otro. Por favor, abuelo, eso es solamente un mito horrible, dije. Aunque no nos ayuda a nada averiguar qué es, ya sabemos las cosas que nos puede hacer. Bueno, estate seguro de que tiene muchos nombres, viendo cómo puede aparecer donde le gusta. Uno de ellos, yo lo escuché siendo llamado Skorstendir. Significa bestia de chimenea, si lo recuerdo bien. Sí, eso tiene sentido, abuelo. Pensamos que estábamos viendo el humo de tu chimenea, pero nos llevó directamente a ella. Ay, Ángel, esta casa ni siquiera tiene chimenea, hijo, para empezar, suspiró el abuelo. Martín miró hacia mí burlándose y luego de vuelta a mi abuelo. ¿Así que atrae a la gente de esa manera? Martín habló. Claro, pero no creo saber por qué lo hace. Echándolo un vistazo, yo no sé si empieza a sacar humo después de que se comiera algo. ¿Ustedes sí? Sí, nosotros sí, carajo, respondí. Cualquiera que sea esa cosa, no es de este plano. Creo que no es de ninguna parte del planeta. Come algo y luego empieza a dejar de fumar. Es como un desperdicio de los productos de digestión, supongo. ¿Entonces es simplemente gas de porquería? Martín se rió. Siempre fue capaz de encontrar una manera de aligerar el estado de ánimo en situaciones extremas, aunque sea solo un poco. Miré hacia arriba al techo monocromo sobre nosotros, reflexionando sobre lo que el abuelo había dicho. Recordé cómo había empezado todo esto y saqué mi teléfono para sacar mis fotos. Abuelo, encontramos esto después de comenzar nuestro camino hacia acá. Tengo un indicio, pero quiero saber lo que es. El abuelo entrecerró los ojos en la pantalla y luego me lo quitó de la mano. Oh, solo desplázalo hacia la derecha, esa es solamente su cabeza, abuelo, dije, pero su enfoque silencioso solo fue perforado por los toques aburridos de su dedo en la pantalla. El reconocimiento se iluminó en sus ojos y su cabeza se movió hacia arriba y hacia abajo. Bueno, creo que estamos jodidos después de todo. Es un Wendigo, ¿verdad? ¿O es un nahual? Pregunté. Así es, lo primero. Tengo que decir que nunca antes había visto uno alrededor de estas partes del bosque, pero de nuevo, nunca estuve buscando uno para cazar. Dudo que lo necesites, pero guárdalo como un recordatorio de lo que esta bestia es capaz de hacer, lo que es capaz de hacerle a los animales indefensos y a los humanos como tú o como yo. Ay, todo esto es genial, señor Barnett, dijo Martín con una incertidumbre titizante. Pero eso no nos ayuda, viejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué podremos hacer para contrarrestarlo?
No lo sé, bueno, tengo una idea tonta, pero es simplemente quedarnos aquí a esperar lo mejor. Ay, entonces nuestras opciones es salir y morir o quedarnos aquí y morir. Ay, cualquier cosa, respiró Martín mirando al espacio. Mi abuelo miró hacia la ventana del sótano, la única fuente de luz natural en la habitación de la poca que quedaba. Bueno, estaba revisando mis trampas al este de aquí a unas 700 yardas en el bosque. Solo que cuando llegué ahí, bueno, estaba... no sé cómo llamarlo, pero es lo mejor que puedo describir cómo se veía, vieja. Era como observarla y no podía registrar lo que estaba buscando. Me lastimé los ojos después de un tiempo y nunca había visto nada igual. Fue después de eso que empecé a ver al Skorstendir. Así que ese animal es muy inteligente, esas trampas no le hacen nada y aparte simplemente las envejece. Mi abuelo se detuvo como si estuviera luchando por encontrar las palabras para decir: ¿Y qué, abuelo? ¿Ahora qué? Presioné inclinándome hacia adelante con anticipación. Una vez más, esto es una conjetura, pero creo que de ahí es de donde salió. Le arrojé una piedra cuando estuve allí, pero no la escuché chocar contra el suelo, era como si se hubiera ido a otro lugar. Si podemos devolverlo ahí, solo para que vuelva a entrar, nos desharemos de él. Espera, ¿no deberíamos llamar a alguien? Por ejemplo, la policía o el maldito ejército, abuelo. ¡Oh, hijo! ¿Qué crees que le pasará a la policía cuando vengan aquí, ¿Qué piensas que van a ser capaces de enfrentar su jefe y un novato en un coche de policía, Y buena suerte convenciendo al ejército de los Estados Unidos para que envíen infantes de marina. Tú tendrías mucha suerte si pensaran que es solo una broma. Te meterías en graves problemas, hijo. Inmediatamente cerré la boca y tragándome mis siguientes palabras, permitiendo que mi abuelo continúe con su propuesta. O la bestia se va, o nosotros moriremos. Así de sencillo. Ni siquiera voy a hablar de tratar de alejarme, ya has visto lo que le hace a los árboles. El sigilo podría funcionar, pero es mejor en eso que nosotros, por grande que sea, y no quiero arriesgarme a que ninguno de los dos pierda la vida. Su último comentario me dio un escalofrío por la columna vertebral. No había dicho nada explícitamente, pero ya empecé a entender lo que quería decir. Abuelo, no, pero tú, no te preocupes por mí, campeón. Tengo algo bajo mi manga, pero tienes que escucharme de cerca. Los dos, tú también ven acá. Martín y yo centramos toda nuestra atención en él. Quería escuchar su plan, pero realmente esperaba que fuera a ir de una manera diferente a la que estaba pensando. Ahora, quiero dejar esto en claro antes que nada. Voy a ir solo y ustedes tienen que sentarse bien y hacer lo que yo les diga. Mi corazón cayó sumergiéndome en el mar frío como la piedra en desesperación. ¿Estás loco, abuelo? No, yo tengo que ir contigo, tengo que ayudar. Mi abuelo me cortó callándome. No digas más, era como yo lo digo, ordenó. Sabía que tenía razón, pero ante la pérdida mis pensamientos lucharon contra la idea. Está bien, ahora les voy a llamar cuando esté lejos, ¿de acuerdo? Tienen que contestar y quedarse en la llamada conmigo. Es vital que mantengan su atención en mi voz. Necesito que ambos sean valientes para la siguiente parte. Necesito que hagan tanto ruido como puedan. Los ojos de mi amigo se hincharon de miedo. Oh, viejo, ¿eso no nos matará? Silencio, no he terminado. Así será hasta que te llame. Cuando lo haga, entonces te callarás y te esconderás en el rincón más oscuro de este sótano, ¿de acuerdo? Estaba levantando el aliento ahora, con gotas frías de sudor brotando en mi frente, pero cerré los ojos y simplemente acepté. Está bien, abuelo. Bien, una vez que estemos conectados, empezaré. De repente, fuimos silenciados con un solo golpe amortiguado desde arriba, tan fuerte que el techo nos vomitó polvo de cemento, luego otro golpe y otro y otro y otro. Yo me caí de rodillas en estado de shock cuando un choque en auge sonó desde arriba, perseguido por el ruido de los escombros.
Los golpes constantes se acercaron más y más fuertes hasta que el único sonido fue el de las tablas del suelo gimiendo bajo un peso inmenso. Miré a mi abuelo, que me miró y se golpeó con un dedo en los labios. Asentí con la cabeza, luego me volví lentamente hacia la escotilla del sótano. La bestia estaba haciendo todo lo posible para moverse en silencio. Un gemido sofocado escapó de mis pulmones cuando vi la hebilla de la escotilla. Una fuerte explosión sacudió los cimientos de la casa y luego nada. En el silencio pude escuchar el gruñido de la bestia tan clara. Él estaba jugando con nosotros, tratando de atraparnos. Nos hacía pensar que estábamos atrapados. Así que estallamos en pánico e intentamos huir. Su inteligencia me aterrorizó mucho más que su apariencia grotesca. Intentó este cebo unas cuantas veces más antes de jadear enfadado. Los fuertes crujidos se volvieron distantes hasta que ya no pudimos escucharlo, aparte del único choque de un árbol caído en algún lugar allá afuera. Me puse de pie ansioso por poner en marcha este plan, solo para ser arrastrado hacia abajo por un firme agarre en mis brazos. Mis ojos cayeron para encontrarse con los de mi abuelo, mirándome con el ceño fruncido, con los ojos bien abiertos. Siéntate, todavía no. El maldito bastardo es inteligente. Probablemente esté esperando en la línea de los árboles, esperando a que salgamos. Si lo hacemos, entonces será el final. Los tres nos quedamos en silencio, sentados, con los oídos sintonizados para que incluso el más mínimo ruido indicara su presencia. Después de una espera insoportable, el abuelo se puso de pie y se arrastró hacia la escalera. Lo escaló estremeciéndose con el crujido de un escalón y luego empujó la escotilla tan lentamente. La alfombra que había estado arriba estaba destrozada. Fragmentos rasgados que se deslizaban hacia el espacio ahora abierto. Se movió de un lado a otro, comprobando rigurosamente que estuviéramos a salvo. Mientras presionaba su mano hacia arriba, lo que sonaba como una baldosa rota se estrelló golpeando en el suelo por encima de nosotros. Mi abuelo se congeló en su lugar, visiblemente tenso. Fue un golpe fuerte. Luego hubo un paso pesado, seguido de un chillido gutural. Yo le recé a Dios que no escuchara al abuelo, porque, bueno, él estaría obligado a entrar en acción. Se empujó a sí mismo fuera de la escalera agachado y rodando hacia el suelo, justo antes de que la escotilla fuera golpeada por una fuerza inmensa, rompiéndolo y deformando las bisagras. Mi abuelo se disparó a los pies y la adrenalina superó con creces su vejez. Miró salvajemente al suelo antes de mirarnos con una nueva determinación. ¡Oh, al carajo! ¡Cambio de planes! Martín, distráelo. Haz un poco de ruido. Y Ángel, por favor, dame una pierna hasta la ventana. ¡Ayúdame! La mandíbula de mi amigo se abrió y su respiración se aceleró. ¡Joder, viejo! Esto no era parte del plan. Tosió presionando los dedos en su sien, pero para su haber se volvió hacia la escotilla y puso en marcha una raqueta justo después. ¡Ey, maldita asquerosidad! ¡Ven a buscarme, hijo de perra! ¡Eres un maldito saco de porquería!, dijo Martín mientras estaba ocupado maldiciendo a la bestia de la chimenea. Mi abuelo y yo nos apresuramos a la ventana y nos arrodillamos con los dedos unidos formando un punto de apoyo, dándole a él un salto con su pie. 1, 2, 3. Lo levanté sosteniendo mi postura mientras él se desenganchaba y abría la ventana. Mi cuerpo ya estaba cansado de huir y mi abuelo estaba más pesado de lo que parecía. Aún así lo llevé más arriba hasta que salió más allá de la cintura y se metió en la noche brumosa. Mantuve mi enfoque de él mientras se daba la vuelta, rechazando el impulso de mirar mientras escuchaba las garras que se separaban violentamente. Muy bien, hijo, llamaré en un minuto. Cuando lo haga, dile a Martín que simplemente se esconda. Te quiero mucho, nieto. No lo olvides. Yo también te quiero, abuelo. Por favor, cuídate. Mis palabras se aferraron a él, alimentados con un instinto olvidado que le golpeó los talones contra el suelo del bosque y lo hizo correr hacia los árboles. Fue así hasta que se desvaneció y se fusionó con la oscuridad misma.
Estaba maldiciendo de nuevo cuando Martín dejó salir un grito y me di la vuelta para verlo retrocediendo de esas garras espinadas que se extendían a través del agujero dentado que una vez había sido la escotilla. Había un espeso rastro de sangre manchado de él mientras se movía hacia atrás. Era el mismo carmesí que se movió de una de las garras titánicas. ¡Oh, santo cielo! ¡Esta cosa me tiene! ¡Oh, Dios, me duele! Lloró volteándose y recurriendo a echarme una mirada. Yo corrí y lo arrastré tan lejos como pude, pero cayó al suelo en estado de shock cuando solté mi agarre. Su pantorrilla era un desastre de carne y hueso expuesto, brillantes, cortados en rodajas como mantequilla caliente. Su boca colgaba media abierta, pero sin sonido, así que me apresuré a construir una cacofonía en su lugar. Tan en auge como pude, traté de hacerme sonar y devolví gritos lloriqueando. El brazo de la bestia había llegado casi a la mitad de la habitación, pero aún así se deslizó cada vez más a través de la escotilla rota. Las garras estaban haciendo un ruido alrededor en busca de nuestra carne. Retrocediendo en la esquina más lejana junto a Martín, la mano monstruosa se acercó más, lentamente y agonizante. Solo me di cuenta de la llamada entrante por la vibración en el bolsillo de mi chaqueta. De otra manera, yo creo que la hubiera ignorado. Se sentía como si de alguna manera la seguridad estuviera en el acto de responder a la llamada de mi abuelo. Mi mano se disparó en el bolsillo y saqué el teléfono hurgando con la pantalla táctil y recibiendo su llamada. Abuelo, esa cosa está tan cerca, está a punto de capturarnos, por favor haz algo. Lloré en mi teléfono, pero en lugar de una respuesta sonó una fuerte grieta durante la noche y luego el teléfono. El brazo de la bestia se lanzó hacia atrás congelándose por un momento antes de que se sacara del sótano salpicando el suelo con fragmentos de madera. Por simple que fuera un sonido lo reconocí. Era su halcón negro, se lo había llevado consigo. No sé cuándo lo recogió, puede que lo haya tenido con él todo el tiempo. Por la ventana vi la enorme silueta en los árboles a velocidades que rivalizaban con mi jeep en la quinta velocidad. Salté cuando escuché al abuelo empezar a gritar abruptamente sobre la llamada. Las palabras eran inentendibles. Mezclándose con los sonidos de movimiento, y me tomé el momento para quitarme la chaqueta, luego mi camiseta, que tiré firmemente alrededor de la parte superior de la pantorrilla de Martín como un torniquete improvisado. «Oye, Ángel», dijo el abuelo por el teléfono sonando hueco y diminuto, «asegúrate de mantener tus ejercicios aeróbicos. ¡Ja! Seguro que la porquería no se hará más fácil con los años. Te lo dice un experto en la vejez». Yo puse una sonrisa a medias y dije, «Sí, lo haré. Quiero ir de excursión por estos bosques contigo, a acampar y sobrevivir a la caza». «Sé que tú lo quieres, y yo también», dijo sofocando un sollozo. «Pero vas a tener que mantenerte fuerte por tu madre, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de que salga esta vez, pero ustedes dos sí». Yo me rompí entonces con gruesos arroyos y acuosos que me cubrían las mejillas. «Abuelo, te voy a echar de menos, así que por favor, sea donde acabe tu alma, cuídate». «Así es, hijo, pero no niegues que la pasamos muy bien todos estos años. Fueron algunos tiempos tristes y felices, ¿no? Estoy seguro de lo que logré en la vida y bueno, esta es una buena forma ruda de salir adelante, ¿no? De ir al más allá con una mirada en lo alto, con dignidad». Una comodidad desconocida se hinchó dentro de mí casi rompiendo las lágrimas. «Abuelo, no». «Muy bien, estoy aquí. No tengo ni idea de lo que encontraré en este lugar». Pude escuchar a la bestia tronante a través de la llamada a medida que ganaba sobre él, sobre sus pasos y traqueteos también. «Voy a entrar, sin embargo, prométeme una cosa más, Ángel». «Sí, abuelo, cualquier cosa, usted pídala». «¡Ja! Eres un buen chico, y es que mi hija se sienta orgullosa, eso es todo. Consíguete una pareja, no seas tan marica». Un ruido extraño vino del altavoz del teléfono después, algo parecido al sonido de una piedra que se deslizaba a través de un lago congelado, seguido de un chapoteo que parecía eliminar todo el ruido.
Ese silencio se rompió cuando una voz estridente volvió a hablar por el teléfono. ¿Dónde estás, abuelo?, grité suplicando cualquier pequeño bocado de información que pudiera proporcionarme. No lo sé, creo que estoy en una pipa, una especie de tubo de vidrio, puedo ver todo afuera. Todo está ahí, todo a la vez. Hay más de estos tubos, mucho más. Se están ramificando y dividiendo, pero... La conexión se debilitó progresivamente a medida que hablaba, temblando y zumbando en mis oídos. Me dirijo por este tubo ahora y son uno central, pero es enorme. Es bastante enorme, carajo. No creo que sea el centro en la distancia. Hay tantos. ¿Acaso esto es el infierno? Mi cerebro agotado no podía entender ni una sola cosa que dijo. Al acabarlo de escuchar estaba casi tan confundido como él. No, santo cielo, ¿por qué hay seres alados tan malos? ¿No se supone que los ángeles son buenos? Hay cosas horribles con ellos, con algunos de ellos. Luego fue cortado con un tremendo chapoteo, pero la calidad del sonido en este punto lo hizo sonar más como un rugido. Solo podía oír sus gemidos hasta que ese trino silbante se arrastró bajo mi piel una vez más. Se fusionó con los fallos del audio, pero luego escuché algo que nunca podría haber esperado, incluso después de lo que había visto. Sonaba como si la criatura estuviera tartamudeando, aclarándose la garganta. Este es el camino de la verdad. Es el camino que los humanos ignoran y que no pueden pasar. Habló la bestia sobrenatural y de pesadilla. Sus palabras eran discordantes, como si estuviera repitiendo después de que alguien le enseñara a hablar. Fue roto por clics y siseos animales. Mi abuelo gritó, pero la llamada perdió la conexión por completo y la dibujó como un tono alto y de onda sinusoidal. No antes de escuchar una frase que simplemente me heló la sangre. Estas eran las palabras de la bestia, sus últimas palabras. Los animales, todos los animales pueden hablar, pero ustedes humanos nunca han llegado a descifrar sus mensajes. Aún no merecen poder entenderlos. Eso fue todo lo que dijo. Mi mano actuó por su propia cuenta y aflojó su agarre, enviando el teléfono al suelo. Para cuando me acerqué para agarrarlo, solo mi pantalla de inicio me saludó mientras presionaba el botón de inicio. La llamada no salía. Miré hacia abajo a Martín, estaba desmayado, pero respiraba. El sangrado se había detenido, pero necesitaba tratamiento urgente. Aún así me caí al suelo encorvado contra la fría pared de hormigón y decidí esperar hasta el amanecer. Estaba seguro de que el plan del abuelo funcionaría, pero solo la más mínima incertidumbre me mantuvo en su lugar. La adrenalina estaba empezando a desaparecer. Luché contra mis párpados, pero se sentían como si fueran arrastrados por anclas. Y toda la luz desapareció y me quedé finalmente dormido. Más tarde me desperté con el calor en mi cara y un desenfoque rojo-naranja. Abrí los ojos haciendo una mueca ante los rayos de la luz solar que se derramaban a través de la escotilla del sótano destruida directamente sobre mi cara. Cualquier noción de una simple pesadilla se hizo añicos. Oh, ¿y mi amigo Martín? Me di la vuelta de lado, viéndolo acostado a unos metros de distancia. Gracias a Dios, todavía respiraba. La sangre que cubría la piel de su pierna izquierda estaba seca y con costras, pero una pequeña cantidad de ella todavía se estaba colando de su extremidad destrozada. Elegí dejarlo descansar mientras me dirigía hacia la escalera rota, arrastrándome lo que quedaba de sus peldaños y para salir a la casa al menos de lo que quedaba de ella. Fue una devastación extrema. No exagero cuando digo que casi toda la parte delantera de la casa se había ido. Las vigas de madera sobresalían de montones de escombros y polvo, pero todo estaba quieto. A diferencia del día anterior, el canto de los pájaros resonaba por el bosque y en las ruinas. Recuerdo haber aprendido sobre cómo los animales del bosque se callan cuando un depredador está cerca, pero yo había estado demasiado nervioso para darme cuenta hasta que sus sonidos habían regresado. Aún así, los escalofríos sutiles se me estaban acumulando por la columna vertebral.
Me sentí seguro, pero también me había sentido seguro con el abuelo en el sótano hasta el ataque. No había humo en ningún lugar a través de la línea de los árboles y ningún hedor que me estaba afectando la nariz. Sin embargo, no podía quitarme este sentimiento. Pasé algún tiempo hurgando en la mitad trasera de la casa, que todavía estaba en pie. Más rápido de lo esperado, encontré las llaves del camión del abuelo en la esquina del mostrador de la cocina. Prácticamente salté a la antigua bodega y luego bajé mi ritmo sacudiendo suavemente a Martín hasta que se despertó. El pobre estaba aturdido y confundido. Oye, ya, no seas chillón. No te preocupes, hombre, te voy a llevar a casa. Envolví su brazo izquierdo sobre mi hombro apoyándolo en la escalera. Fue difícil sacarlo, pero lo hice y cojeamos a través de las ruinas hasta el camión. Conduje más rápido de lo que realmente fue necesario. Me desvié golpeando los frenos cuando los troncos de los árboles caídos salieron a la vista casi de la nada. La sacudida movió a Martín y llamó la atención por el dolor en su pierna. Me disculpé por ello, pero no perdí más tiempo en salir y ayudar a Martín a bajar de su asiento. El hedor de la muerte era más fuerte en el aire y el cadáver Wendigo se escondía cerca. Me trajo de vuelta a la noche anterior el terror crudo generado de mi paranoia dentro de mí que se hizo intensa durante la corta caminata entre el camión y mi jeep. Yo me sentí expuesto, me sentí sin ropa. Cruzamos los árboles y nos metimos en mi jeep rápidamente, incluso con la lesión de Martín. Aún así no había ninguna señal de advertencia de la bestia. Mi corazón tamboreaba tan fuerte que podía ver el pulso en mi pecho. Después de un desordenado giro de ruedas, las ruedas se deslizaron pateando polvo antes de que nos fuéramos por la pista. Condujimos hasta llegar a la pequeña estación de policía donde salí volando de la jeep y me fui a través de sus puertas dobles. Tal vez fue una acción precipitada en retrospectiva, pero mi mente estaba en otra parte. Antes que nada, hice que llamaran a una ambulancia para mi amigo después de informar de un grave ataque con animales. Cuando nos preguntaron qué nos atacó, yo escupí que fue un jaguar. El oficial gruñó y yo expuse los hechos. Mi abuelo se había ido arrastrado por nuestro agresor. Poco después llegó una ambulancia para recoger a mi amigo. Los técnicos de emergencia se sorprendieron visiblemente por la laceración, pero de todos modos lo atendieron. Ha perdido un poco de sangre, pero rápidamente lo pusieron en condiciones estables en el hospital más cercano donde se quedó la semana siguiente. Un grupo de búsqueda más tarde se unió para buscar al abuelo, pero no encontraron nada, por supuesto. Me preguntaron sobre el estado de su casa, pero era un tema que no quería tocar. No había marcas de quemaduras en los escombros que indicaban explosivos ni nada, así que simplemente lo omití. Han pasado unos años desde que todo esto sucedió, y he superado las etapas del duelo de una sola pieza. Me gustaría decir que mi abuelo vive en mi memoria, pero no sería del todo exacto decirlo así. Todavía puedo recordarlo. Puedo recordar nuestras conversaciones, los días afuera, el olor de su chimenea, todo eso. Pero no importa cuánto lo intente, no puedo recordar cómo era. Es decir, solo hay una mancha imperceptible donde una vez estuvo en cualquier foto que todavía tenga. No sé dónde terminó, tal vez una enorme red de tubos. Pero tengo la clara impresión de que su tumba se encuentra en otro lugar separado de nuestro mundo. Estoy eternamente agradecido por su sacrificio. Sí, pero no puedo evitar pensar que solo nuestras vidas fueron salvadas de esta cosa. Sé que hay más de hechos o de alguna manera es capaz de reubicarse. Solo mi abuelo tendría las respuestas, pero por si acaso, si te encuentras en el bosque y ves un penacho de humo constante que se eleva de los árboles, tal vez incluso olfatees el hedor orgánico de la digestión. Si es así, sería mejor cancelar la ocasión por completo. Una vez que sea tu culpa, bueno, solo espero que tengas tanta suerte como nosotros el día en que murió mi abuelo. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad.
We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.